Bueno, y vamos a empezar el recorrido para conocer el panorama internacional. De vuelta con María René. En tiempo real. Bueno, sí, el mundo está reaccionando ante el reporte que saca el Senado de Estados Unidos en cuanto a la utilización de torturas, sí, después del 9/11 registrado en ese país. Recordemos este acto terrorista que cambió a Estados Unidos para siempre y la manera que enfrenta el terrorismo y sus amenazas. Ayer fue presentado el informe por el Senado y como se esperaba, las reacciones son inmediatas y ya los medios a nivel internacional esta mañana están titulando cosas interesantes y también polémicas a la vez. Vamos a bajar en esta página del USA Today, van para ver y observar las portadas de los distintos medios de comunicación a nivel internacional. The Guardian de Inglaterra, aquí entonces tiene usted su portada, dice la tortura, la mancha en América, es lo que titula esta mañana The Guardian. El Independiente nos dice lo siguiente, el día de vergüenza para América. The Daily Telegraph, también tenemos que hablar de este diario de Inglaterra, nos dice que la CIA le mintió sobre también la amenaza a Gran Bretaña para justificar tortura. Es parte de lo que nos trae The Daily Telegraph esta mañana, así que la CIA, los agentes en Estados Unidos, le mintieron a Inglaterra sobre las amenazas que enfrentaban para poder justificar la tortura que fue utilizada. Un artículo interesante también, la parte de The Times. Nos seguimos viendo otros diarios a nivel internacional y así entonces es como esta mañana los diarios reaccionan ante la noticia y el asombro provocado por el reporte lanzado por el Senado de Estados Unidos en cuanto al uso de métodos de tortura por parte de la CIA en Estados Unidos. Nosotros con esto seguimos conociendo qué más pasa en el mundo. Nos vamos con Alejandro. Bravia 4K con Motion Flow. En Nueva York la policía arrestó y posteriormente mató a un hombre que aparentemente padecía de trastornos mentales debido a que hirió con un cuchillo a un alumno israelí. Los hechos se registraron en una sinagoga del condado de Brooklyn cuando un hombre de 49 años hirió a un joven de 22. Supuestamente el atacante ingresó al lugar a rezar, pero le dijeron que esto era imposible hasta que se convirtiera al judaísmo. Sin embargo, el trastornado hombre regresó a la sinagoga para cometer el ataque. El joven se encuentra estable con una herida en la cabeza. El atacante dejó el cuchillo en una mesa, luego lo recuperó y amenazó a los agentes, por lo que uno de ellos le disparó y acabó con su vida. En Italia, la Guardia Costera tomó el control de un barco que se encontraba frente a las costas del sur del país luego de haber recibido una llamada de emergencia desde el buque que transportaba a 500 migrantes. Los guardacostas prestaron asistencia al buque y los acompañaron hasta que llegaron de forma segura al puerto Crotone. Con esto se buscaba evitar una nueva tragedia de migrantes que buscan llegar a suelo italiano. Recientemente se puso fin a la misión de búsqueda y rescate de ilegales llamada Mare Nostrum, que salvó la vida de alrededor de 100.000 migrantes, principalmente provenientes de Oriente Medio y África. Sin embargo, ya ha puesto en marcha un nuevo proyecto llamado Tritón, que siempre buscará poner a salvo a los miles de migrantes que buscan llegar de África a Italia buscando un mejor futuro. En África existe preocupación por la constante y creciente masacre de elefantes. Uno de los factores es que el comercio de marfil en China está fuera de control y podría conducir a la extinción de los paquidermos que viven en libertad en por lo menos una generación. Así lo advirtieron defensores del medio ambiente. Vamos a ver este informe de la Agencia Francesa de Prensa. Las ONG temen que dentro de una generación los elefantes que viven en libertad estén extintos. La explosión de la demanda del marfil en China espolea la masacre de estos animales en África. Un comercio de contrabando con precios astronómicos que atrae a bandas criminales internacionales y a grupos armados. Así lo denunciaron este martes en Nairobi las asociaciones Save the Elephants y The Aspinall Foundation. La cantidad está incrementando, el precio está incrementando, el número de elefantes asesinados en los últimos 5 años está incrementando, las capturas están incrementando y la industria del marfil en China se está expandiendo. En mi opinión, estamos en problemas en este momento. Las cosas no están mejorando porque el precio del marfil es muy alto. Los investigadores visitaron varias decenas de comercios y fábricas en China y compararon las cantidades a la venta y los costos.
El precio del marfil bruto en el país casi se triplicó en 4 años. Pasó de $750 el kilo en 2010 a $2.100 en 2014. La prohibición del comercio en 1989 adormeció la industria china de la transformación del marfil, que es la mayor del mundo. Pero la venta autorizada de 62 toneladas en 2008 y el enriquecimiento de la población del país incrementaron considerablemente la demanda y resucitaron al sector que ahora se apoya en este mercado ilegal. Noticias del mundo en Viva la Mañana, ahora son las 7:09, continuamos con más. Bravia 4K con Motion Flow. 7:10, seguimos con más. Vámonos a ver qué es lo que sucede en el deporte. Crista, contigo. Por supuesto, seguimos hablando del deporte nacional y tenemos que destacar el inicio del Mundial del Fútbol Sala Femenino, en donde nuestro país, Guatemala, debutará este jueves ante Brasil. Además, tenemos otras noticias de la selección mayor de voleibol que se impuso ante El Salvador en una jornada del Centroamericano que, bueno, se está realizando en Honduras. Veamos esta noticia. Este día inicia el 5º Campeonato Mundial de Fútbol Sala Femenino, el cual se realizará en Costa Rica y donde Guatemala integra el Grupo B junto al anfitrión y Brasil. La bicolor debuta este jueves ante Brasil a las 8:15 de la noche. Cierra la fase de grupos ante las Ticas a la misma hora el viernes. La selección mayor de voleibol masculina se impuso 3-0 frente a El Salvador para volver a la senda del triunfo en el 18º Campeonato Centroamericano que se está realizando en Tegucigalpa, Honduras. El equipo guatemalteco se impuso con parciales de 25-14, 25-23 y 25-21, teniendo como siempre a Luis García y Moisés Reyes como sus máximos anotadores con 15 unidades cada uno, además de Andy Leonardo que aportó 11. Guatemala es el vigente campeón y su próximo encuentro será este miércoles frente a Nicaragua a las 5 de la tarde. En otros resultados, Honduras perdió su invicto frente a Panamá, pero continúa liderando el torneo, mientras Ticos y Chapines se ubican en el segundo y tercer lugar del certamen. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Aún queda pendiente la información del deporte internacional, esto lo compartimos en nuestro último bloque de información. Muchas gracias, Crista. Nosotros seguimos con otras noticias y estas raíces que están vivas. Hablamos de lo nuestro. El día de hoy en su segmento Raíces Vivas hablamos un poco de este sitio arqueológico majestuoso de Guatemala, Caminal Juyú. Esta fascinante y mística ciudad maya empezó su apogeo hace 3000 años. Esta ciudad tuvo un extraordinario planeamiento geográfico y estratégico, el cual facilitaba el comercio con otras ciudades mayas de la época. Fue la mayor ciudad maya en el altiplano guatemalteco y la población era de alrededor de más de 50,000 habitantes. La época más relevante de este reinado data de 1000 años antes de Cristo hasta el 750 después de Cristo. Caminal Juyú es un sitio arqueológico de valor inestimable situado dentro del perímetro del Valle de Guatemala conformado por las zonas 7 y 11. El lugar está formado por una agrupación de montículos que en muchos casos han sido excavados y destruidos por el crecimiento de la ciudad. La primera excavación estratigráfica la realizó el arqueólogo Manuel Gamillo en 1925 y Antonio Villacorta le dio el nombre de Caminal Juyú, el cual quiere decir en lengua quiché Cerro de los Muertos. Hubo mucho auge en la artesanía, fabricaban objetos como vasijas, joyas y desarrollaron esculturas. En lo que respecta a la arquitectura e ingeniería, demostraron grandes adelantos en la construcción de templos, edificios, residencias y una serie de canales de irrigación. Los monumentos en la escultura son el bulto o bustos, estelas y también hay esculturas enormes. En su arquitectura se observan construcciones utilizando el arco maya. Las primeras exploraciones, las cuales se encuentran documentadas en datos históricos por el cronista guatemalteco Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, fueron en 1606. Las primeras excavaciones fueron hechas por Manuel Gamillo en 1925, más tarde en 1935 por el Instituto Carnegie y en 1970 por W.T. Sanders y J. Michael.
La estela más destacada es la número 10 del período preclásico tardío, ya que todos los primeros pictogramas en Cholán Maya eran el idioma utilizado en las tierras bajas. Habían 110 plataformas, de las cuales solo se conserva la Acrópolis Central. De los 230 montículos solo quedan 35 y solo 12 están ubicados dentro del parque. Muchos de los objetos encontrados se pueden admirar en los museos arqueológicos de la ciudad de Guatemala. Se ha convertido en un sitio para ceremonias mayas. Caminar Cuyú forma parte de nuestras raíces vivas. Bueno, muy bien, y tenemos más información a esta hora de la mañana. Nos vamos con Otto Ángel. A ver qué nos comenta y desde qué punto está reportando. Adelante, Otto, te escuchamos con mucha atención. Buenos días nuevamente, adelante con el informe. Compañeros, buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí en el Mercado Central, uno de los puntos de mayor comercio durante esta época navideña, y quizá por ello la Dirección de Atención al Consumidor está preparando para hoy una actividad con varios de los vendedores para entregar guías sobre cómo presentar los precios al público que viene a este punto. La DIACO ha estado muy activa en estos últimos días debido a varias denuncias. Estuvo en la zona 1 el lunes revisando los precios que se están cobrando en los parqueos, que se están usando bastante durante esta temporada, y ayer que sorprendió a una empresa que presenta o que entrega préstamos bastante rápido, que la multó por 500,000 quetzales. Bueno, el caso es que para el mercado también la DIACO tiene una guía, una especie de manual como para sugerir cuáles son las mejores formas de atención, y también verificar los precios que se están dando en los consumos, en los artículos de primera necesidad. El mercado en esta época, aparte de la venta de canasta básica, se llena con muchos vendedores de artículos navideños, de adornos para los nacimientos o para los árboles de Navidad, lo cual también se va a verificar. Este es mi reporte aquí desde el Mercado Central en la zona 1 capitalina. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, 7:16.